Ayer el Consejo de Gabinete decidió mantener el subsidio al galón de gasolina de 91 y de diésel en 3.25. Jorge Rivera Staff es secretario de Energía. Y como siempre, Jorge, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Gracias, Fernando, a ti en estudio, a todo el equipo y por supuesto a todos los televidentes. Sin duda alguna, como mencionas, en la tarde de ayer el Consejo de Gabinete aprobó la extensión del programa de combustible solidario por un mes más, hasta el domingo 15 de octubre de este año. Como ha sido la práctica del gobierno nacional en las últimas extensiones temporales que se han dado, el plazo de extensiones de un mes, en algún momento fueron 2 meses, mes y medio, en estos momentos las últimas extensiones que se están teniendo son mensuales, Sí. en función del análisis que se desarrolla en el equipo de gobierno, fundamentalmente con el presidente, de tres factores, ¿no? La capacidad fiscal del Estado. Que eso es más importante. Segundo, la tendencia y los precios de los combustibles a nivel internacional y su impacto aquí en el país. Y tercero, pues la realidad económica del país, no tanto el crecimiento económico como de los niveles de inflación. Así que en función de estos tres factores se toma la decisión en el gabinete de hacer esta extensión por un mes más. Bueno, la pregunta es, Jorge, ¿hasta cuándo puede ser sostenible esto? Y subsidiar el consumo a veces no resulta, pues, un poco, no, la palabra tal vez no sea irresponsable, pero está muy cerca de serlo. Sí, sin duda alguna, yo creo que, mira, la realidad mundial y local, evaluando estos tres elementos Sí, fundamentalmente y algunos otros, ha llevado pues a tomar estas decisiones. Sin duda alguna hay una presión fiscal por claro. el monto. Si así hacemos la adición de esta extensión por 20 millones de dólares que fue la asignación, digamos, presupuestaria para este mes adicional, estaríamos ya casi llegando, desde que iniciamos el año pasado, a 450 millones de dólares que el gobierno nacional ha aportado a la economía nacional, a la economía de los panameños, para mantener esos niveles de precios. Sin Claro. embargo, efectivamente, esta presión se mantiene en función pues, de lo que hemos comentado, ¿no? Estas realidades y la capacidad fiscal del Estado, que es las autoridades económicas, pues cada vez que hay el análisis, hacen esas proyecciones y determinan si es viable o no hacer la extensión. Sin duda alguna, es un subsidio al consumo, como tú bien señalas, Fernando. En el corto plazo es lo que, pues, no solamente en Panamá, sino en muchos países se tomaron decisiones similares. Sin embargo, en paralelo también se están trabajando otra serie de alternativas ya de mediano y de largo plazo, pero evidentemente no tienen el impacto en el corto plazo como lo puede tener una medida como esta, ¿no? Porque nos estamos acercando, ya en 2 semanas empieza el otoño y empieza esa escalada del precio del diésel. Es decir, que es el que se usa para calefacciones. O sea que el precio del diésel es el que va a Sí, subir. ahí ¿Cuáles son las sí, el perspectivas que diésel que tienen se ustedes? utiliza para calefacción. Sí, ¿cuáles son las Mira, Fernando, perspectivas en de ese ustedes con el precio caso del diésel? siempre hay un margen de aumento. De hecho, en estos momentos, lo que, como tú bien indicas, sobre todo en Estados Unidos, que es el que influencia más los precios al que importamos no solamente en Panamá, sino realmente en la mayoría de la región latinoamericana, a medida que entra el otoño, se reducen los viajes, se reduce el precio o la demanda de combustible de gasolina y sube un poco el del diésel, como tú bien indicas, por el tema de la calefacción, etcétera. Sin embargo, estos son proyecciones o incidencia en el margen del precio del combustible menores. Realmente el impacto mayor es el precio del crudo, ¿no? Que es la materia prima que se utiliza fundamentalmente para producirlos, y la proyección es que nos mantengamos en los niveles donde estamos o un posible aumento adicional de aquí a fin de año. ¿Por qué? Fundamentalmente porque pues, Arabia Saudita y Rusia hace allá un poco más de una semana decidieron extender unos recortes a su producción de petróleo hasta fin de año. Lo habían hecho
hasta el mes de agosto. Septiembre lo estaban analizando extenderlo por un mes y al final decidieron, bueno, no, nos vamos hasta fin de año con estos recortes de producción y eso ha impactado en el precio, donde hasta los últimos 10 meses, perdón, nos habíamos manejado con un techo de entre 80 y 85 dólares el barril que compramos en la región de América Latina. Sin embargo, ya estamos casi pegando los 90 dólares por barril y lo que era un techo hasta hace muy poco ahora mismo se ha convertido en un piso. Entonces, se mantiene la perspectiva del crudo, sobre todo, que es el insumo principal de aquí a fin de año, los valores. Así que eso es un tema, un factor, como te digo, de estos tres que se evalúan para mantener la extensión o no del combustible solidario en el caso del impacto en nuestra economía. Porque ayer el administrador del canal dio algo que es un secreto a voces. El problema del agua va a ser crítico y eso implica, y qué incidencia va a tener eso también en el suministro de electricidad, que y hacia Panamá Oeste es realmente un desastre total y que pues hay excusas de todo tipo, pero ¿cómo va a ser eso, ese suministro tanto de potencia como de energía para los próximos 6 meses? Mira, Fernando, en ese caso, ya viendo el sector eléctrico, el impacto del petróleo y de sus derivados que utilizamos en nuestro país, fundamentalmente el búnker, pues sí, y el impacto del fenómeno del Niño, de la reducción de precipitación que tenemos en el país, nuestro componente de generación búnker y de diésel cada vez menor. Nosotros hemos logrado, es la gran ventaja que nosotros siempre decimos en estas circunstancias de menor precipitación, es que en el sector eléctrico hay diversificada la matriz, ¿no? Sí. Tenemos sol, viento, agua, derivados del petróleo, pero también tenemos gas natural, que es un elemento importante, se conoce el combustible de transición. En cambio, para el Canal de Panamá, para el sector agrícola o para el tema del consumo de agua para consumo humano, no hay alternativa. Es agua o agua. En el caso nuestro, pues tenemos esa capacidad adicional de haber diversificado nuestra matriz que nos permite pues ver que en el corto plazo y para el próximo año no debemos tener situaciones, primero, de déficit de energía. Normalmente siempre sale la pregunta, oiga, ¿hay la posibilidad de algún racionamiento el próximo año, como está ya pasando en algún país de Centroamérica? Ya en estos momentos eso no se ve en las proyecciones que tenemos hasta el momento. Sin embargo, pues sí puede haber un impacto en el costo, pero lo importante es que el próximo año, el primer trimestre, debe estar entrando la nueva planta de generación de gas natural que nos va a permitir entonces tener esa potencia firme y un impacto en la reducción de los precios del mercado eléctrico, de nuestro sistema energético, justo en el momento en que más se necesita. Así que evidentemente estamos monitoreando el avance, tenemos un plan de gestión que se está trabajando en equipo interinstitucional desde la presidencia con nosotros, el Instituto de Meteorología, el operador del sistema, etcétera. Pero pues sí, efectivamente por eso se habla de la descarbonización y de la transición energética para depender cada vez menos de los combustibles fósiles, sobre todo los derivados del petróleo, ¿no? Porque esta situación, esta variabilidad, esta incertidumbre por los próximos años es la tendencia que se va a mantener y bueno, como país estamos enfocando hacia allá en el mediano y en el largo plazo. No solamente las de corto plazo, sino mediano y largo plazo. José Blandón está con nosotros. Don Jorge. Buenos días, Jorge. Buenos días, ingeniero. Saludos. Un placer tenerlo con nosotros aquí para que nos ayude a nosotros y a nuestra audiencia a poder comprender y tener una idea más clara sobre todo este problema energético. Yo quiero centrarme un poco en una de las cosas que más les preocupa a los panameños en este momento, que es el servicio y el costo de la energía eléctrica. Pero antes le adelanto un par de cosas. Creo que con lo que usted acaba de decir, nuestra audiencia debe poder constatarlo con claridad. Con la entrada en operaciones de la planta Gatún, de la que poco panameños se olvidan, o sea, no se acuerdan de que el gobierno de la República de Panamá es dueño del 25% de esas acciones y además hay una línea complementaria. Nosotros podremos tener seguridad de que vamos a tener suministro de energía y potencia en Panamá. Lo que me preocupa, y le preocupa a la audiencia por las cantidades que recibimos,
Jorge, es la calidad del servicio. Nosotros tenemos un problema muy grave desde que tú pasas, incluyendo Howard, incluyendo todas las poblaciones de Arraiján, Veracruz, todo lo que es Panamá Oeste, una serie de interrupciones y de variaciones de voltajes salvajes que están produciendo daños a los equipos, y que cuando tú vas a reclamar pareciera que el villano eres tú, porque tienes que llevar factura, tienes que llevar... Entonces, ¿a qué se debe eso y qué se está haciendo en esa calidad del servicio? No estoy hablando del suministro, porque creo que lo que usted ha señalado es correcto en términos de la matriz energética, etcétera. Hemos hecho un gran avance en esto. El problema es la calidad del servicio. Y dos, quiero preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que se le hizo un audito a las tarifas que cobran las empresas distribuidoras? O sea, la ley le permite a las entidades reguladoras hacer auditos en las empresas con respecto a la facturación para saber, si se aplica bien el subsidio que estamos dando todavía, por qué salen facturas con montos que no son los históricos y por qué salen al mercado, la calidad del servicio que están dando y qué otras irregularidades vamos a encontrar. Para esas son las auditorías. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos una auditoría de eso, señor director? Ingeniero, yo creo que es importante, y gracias por la pregunta, en este caso, reafirmar esa, digamos, segmentación o diferenciación, ¿no? Una cosa es, efectivamente, nuestra matriz de generación eléctrica, en la cual pues, es una matriz diversificada, robusta, que nos permite contar con esa capacidad firme, esa firmeza de nuestro sistema para poder afrontar las necesidades de la economía y de los ciudadanos en los próximos meses y años. De diferenciarlo de eso, de las redes de distribución de baja tensión, que es la que donde recibimos realmente los ciudadanos esa energía que viene desde las plantas de generación. En ese caso, sí hay una deficiencia por parte de las empresas distribuidoras, sobre todo de la empresa concesionaria Metro Oeste y en Chiriquí, en el interior, en Panamá Oeste, Chorrera, Arraiján, etcétera, con la empresa Naturgy. Ahí estamos nosotros dando ese acompañamiento, ese monitoreo a la autoridad de los servicios públicos, que es el regulador, el fiscalizador de esa calidad del servicio. Y lo que se está desarrollando en estos momentos, realmente, y que ha sucedido durante el 2023, es que se ha establecido en la ley la revisión tarifaria que se debe dar cada 4 años, ¿no? Cada 4 años el regulador se sienta con las empresas distribuidoras y revisa, bueno, mira, estos 4 años que han pasado, estos fueron tus costos, estos fueron tus ingresos y estos fueron los resultados de la calidad de servicio que me has dado. Y a partir de ahí, de ese análisis, entonces se determina, bueno, cuál va a ser los ingresos por los próximos 4 años, cuáles deben ser tus costos, que te voy a reconocer si son eficientes, y los indicadores de calidad asociados a eso. En este momento, ASEM lo que ha establecido es un plan de inversiones para estas empresas, y lo que estamos trabajando es que exista un plan de aceleración de esas inversiones. No solamente el plan de inversiones por 4 años, sino la necesidad de un plan de acelerar esas inversiones y de fiscalizar de una forma más robusta las mismas. No es solamente que establezco un plan en un documento como tal, sino cómo implemento, cómo ejecuto en la realidad esa inversión, no solamente en nuevos equipos que se necesitan para robustecer la calidad, sino en el mantenimiento que se necesita y en la atención también, digamos, de los reclamos, en la atención también de cuando hay interrupciones, la reposición del servicio. Pero ahí hay varias alternativas, y nada más para cerrar la idea, Fernando, y la pregunta, efectivamente, dentro de este proceso de revisión es que el regulador hace esta auditoría per se global del comportamiento de las empresas. Y le dice, mire, señores, esto es lo que han hecho hasta ahora, y por eso hay una propuesta, y esperamos pues seguir trabajando para ese plan de aceleración de esas inversiones por parte sobre todo de la empresa que presta el servicio en Panamá Oeste. Y sin duda alguna también nosotros desde la política energética ya establecimos unos indicadores mucho más exigentes en el corto y mediano plazo para esto,
y además estamos proponiendo, perdón, la incorporación de algunos elementos tecnológicos que permiten brindar ese mejor servicio. Y le doy el ejemplo, A ver. las baterías. Las baterías hasta hace 3 o 4 años eran inviables por los precios para suministrar calidad de servicio. Bueno, ya hoy en día las baterías tienen precios accesibles que son competitivos. En vez de instalar una planta de emergencia de diésel o de trabajar algunos transformadores adicionales, se puede instalar algunas baterías en ciertos circuitos, ¿verdad? En ciertas áreas, ciertas subestaciones que van a permitir mejorar. Entonces, esto es lo que se está Jorge, haciendo, bueno, en acompañamiento a la Jorge, SEP, ¿no? uno de los principales quejas que tenemos los usuarios es que ocurre un evento, se va la luz, o hay una serie de fluctuaciones. Yo he visto en mi casa fluctuaciones por 8 horas y intento ver en las redes si hay alguna información. Los usuarios se sienten indefensos. Sí, sí. No, a nosotros no nos interesa qué pasó en términos de cuándo lo van a arreglar, a nosotros nos interesa cuándo la luz va a venir y por qué está pasando Bueno, eso. Nada más que nos digan, por pero no hay ejemplo, nadie, Fernando, informándole a nadie de los miles de usuarios que se ven afectados por esto. En Coronado me están informando un apagón que empezó el domingo y terminó ayer, el martes a las 3 de la tarde. Pero entonces nadie informa Nadie nada. informa nada. Ese es el punto mío. Y hay otra cosa. ¿Qué pasa con los representantes del gobierno de Panamá que hay en la junta directiva de Naturgy? ¿Qué informe dan? Porque ahí hay una gente que tiene que estar defendiendo al país, no a la empresa. No, ellos representan Sí, el 49% de nuestras acciones. ¿Qué Sí, dice? efectivamente, Fernando, ingeniero, yo creo que sin duda alguna tenemos un giro que dar en el abordaje con relación a la calidad del servicio en estas áreas. Eso está muy claro, no es no es solamente la percepción de la realidad de los ciudadanos que lo vivimos, porque también me puedo incluir en ese grupo. Sin embargo, también los indicadores técnicos que se publican en la página web de la ASEP como resultado están mostrando esa deficiencia en la calidad del servicio y sin duda alguna debemos dar un giro al abordaje que estamos teniendo con las empresas en esa fiscalización. Ahí estamos acompañando al regulador y de hecho incluso hay una propuesta para evaluar, hacer cambios incluso a nivel legal, la capacidad de fortalecer al regulador y algunas otras obligaciones adicionales también desde la propia ley para poder mejorar la calidad del servicio, aparte de las medidas que hay que tomar, que no dependen de un cambio legal, etcétera, sino otras medidas que ya hoy en día se pueden tomar, como estas auditorías específicas que se necesitan para, pues, para validar realmente la prestación del servicio no está acorde y que entonces podamos fiscalizar ese plan de inversiones, ese plan de mantenimiento que no se quede en un documento, en un papel, sí, sino que sea ejecutado y que se pueda medir, monitorear y darle seguimiento mensualmente por parte del regulador y que haya espacios también de comunicación adicionales por parte de la ciudadanía, como decía el ingeniero Blandón, ¿no? Ese tipo de procesos que se han dado en los últimos años de tercerización de algunas actividades relacionadas a las reconexiones, a las reparaciones, etcétera. Bueno, eso también se está evaluando por parte del regulador y que pues, se tomen las correcciones porque realmente los indicadores señalan que hay un incumplimiento importante y el propio contrato de concesión lo establece de esa forma, ¿no? Que en caso de estos incumplimientos se deben tomar las medidas. Y hay otro factor adicional. Cuando hay estos incumplimientos, el regulador hace una investigación y puede imponer sanciones. Y de hecho las ha estado imponiendo. Sin embargo, las sanciones son resultado de una decisión administrativa del regulador, las cuales entonces son impugnadas o son llevadas a la corte, ¿no? Como toda decisión de la administración pública. Y ahí entonces también se empana el tema del cobro específico de las sanciones. Eso también es otro tema que se está evaluando. Es algo que también en el contrato inicial se decía que todas las multas que se le pongan a esta empresa, ellas pueden descontarla del beneficio que se le paga cuando se reparte dividendos con el Estado.
Sí, el modelo que estamos planteando, uno de los modelos es hacia allá. Realmente el mecanismo de regulación que tienen hoy en día, tanto en los contratos como en la ley, sobre todo, y en la regulación de distribución y de ingresos, es que, bueno, se imponen las sanciones y esto, una vez que se hace el cobro, las sanciones se deben, dependiendo del tipo de sanción, si es una sanción por incumplimiento de indicadores globales o indicadores individuales, se reparte entre los clientes. No se debe repartir el monto total entre los clientes afectados. Lo que pasa es que cuando se ha dado además, cuando se hacen el pago de estas sanciones y se reparte entre los clientes, pues se reparte entre 100.000 clientes o 150.000 clientes una multa como esta, pues lo que le llega en la factura al cliente pues en un mes o en 2 meses son 10 centavos, 15 centavos Sí. de reposición y no se nota. Entonces, ese modelo es lo que estamos repensando en este momento para dar una mejor señal y que efectivamente lo que le importa al panameño es tener una energía segura y de calidad. Bueno, eso es lo que tenemos que garantizar desde el equipo de gobierno y sobre todo con el regulador. Bueno, la noticia del día hoy es entonces se mantiene el subsidio un mes más. Efectivamente. Un mes más, así que vamos a ver qué pasa durante el mes de octubre. Jorge Rivera Staff, secretario de Energía, gracias por esta amplísima conversación sobre el tema no solamente de la gasolina, sino también de la electricidad.